¿Qué tal? Sea bienvenido a la segunda parte de nuestro tema número 7. Vamos a continuar con estimaciones de área, pero ahora lo vamos a hacer por medio de sumas de Riemann. Es un caso similar al que ya estuvimos trabajando, nada más que ahora sumas de Riemann lo que hace es dibujar los rectángulos, pero haciendo coincidir su punto medio con la función. ¿Sí ves la diferencia? Vamos a hacer coincidir el punto medio. Entonces, este primer ejemplo dice, estime el área bajo la curva f de x igual a 1 más punto 1x cuadrada desde x igual a 0 hasta 8, haciendo 4 rectángulos. Y aquí ya te los estoy dibujando, te los estoy numerando también. Y entonces te decía que la diferencia de lo que vamos a hacer con respecto a lo que hicimos en el caso de rectángulos inscritos y circunscritos es que ahora los rectángulos van a coincidir con la gráfica en su punto medio. Esta técnica, este método de sumas de Riemann, pues lo suponemos un poco más acertado al hacer la estimación, puesto que hay regiones que están por encima de la gráfica y hay otras que están por debajo de la gráfica, mientras unas están contadas de más, otras están contadas de menos, y eso compensaría un poquito lo que nos excedemos o lo que nos falta, y la estimación sería más acertada. Muy bien, vamos a trazar rectángulos igual que hicimos en la clase pasada. Entonces te recuerdo que el área de un rectángulo se calcula multiplicando su base por su altura, y para saber el ancho de la base haríamos el mismo procedimiento que en la clase pasada. Vamos a restar el límite superior menos el inferior y a dividir entre la cantidad de rectángulos que nos piden hacer. En el caso de Riemann, a esta base le llama delta x. Es un término que ya conoces, que lo manejábamos como los cambios que estaban ocurriendo en x. Y entonces estaríamos diciendo el cambio que va a ocurrir de un rectángulo a otro, que para el caso de este ejemplo pues todos van a tener el mismo ancho. Entonces estaríamos restando el límite superior, que es 8, menos el inferior, que es 0, y dividimos entre la cantidad de rectángulos que nos piden hacer, que en este caso es de 4. Entonces estaríamos hablando de que vamos a trazar rectángulos de 2 unidades de ancho, que ya te las dibujé aquí. Del 0 al 2 sería el primero, del 2 al 4 el segundo, del 4 al 6 el tercero y del 6 al 8 el cuarto. Y ahora haríamos coincidir con el punto medio de ese rectángulo con la función. ¿Okay? Entonces, en el caso de sumas de Riemann, de forma general, dice que las áreas se calculan haciendo la sumatoria del primero al enésimo rectángulo de la sustitución de las x en la función por el ancho del rectángulo. Acuérdate que esta sustitución en x nos daba la altura del rectángulo y el delta x viene siendo la base del rectángulo. Entonces, si te fijas, es prácticamente la misma fórmula, nada más que aquí está dicho como una nomenclatura matemática, como una sumatoria. Y entonces estamos diciendo que vamos a hacer desde 1 hasta n rectángulos. En el caso de nuestro ejemplo, como nos piden hacer 4, lo diríamos de forma general como la sumatoria desde el primero hasta el cuarto rectángulo de las sustituciones que hagamos en la altura por el ancho del rectángulo. ¿Okay? Entonces, extendiendo esa sumatoria a todos y cada uno de los términos, para nuestro caso sería la sustitución del primero, del segundo, del tercero y del cuarto rectángulo. ¿Okay? Entonces, observa aquí que como todas se están multiplicando por un delta x que es común, si te acuerdas la clase pasada lo hacíamos organizándonos en una tabla, esa base era la misma para todos los rectángulos. Entonces pudiéramos decir que ese delta x que es común a todos los términos lo podemos factorizar. Y entonces yo lo que tengo en este corchete es la suma de las puras alturas. Si lo observas, la sustitución del primero, del segundo, del tercero y del cuarto me va a dar la altura del primer rectángulo, la altura del segundo, la altura del tercero y la altura del cuarto. Y esa suma de alturas la voy a multiplicar por el delta x que es la base. ¿Okay? Y entonces eso que te estoy poniendo en amarillo sería nuestra fórmula para calcular la estimación mediante sumas de Riemann. Ok, entonces déjame cambiarme esta otra diapositiva. Primero vamos a decir de dónde a dónde va a ir cada rectángulo. Esto es importante porque acuérdate que ahora vamos a trabajar con puntos medios. Entonces es importante que tengas claro que el primer rectángulo va del 0 al 2
que el segundo va del 2 al 4, que el tercero va del 4 al 6 y que el cuarto va del 6 al 8. Cuando tú tienes claro de dónde a dónde va cada rectángulo, es muy fácil darse cuenta cuáles son los puntos medios que vas a evaluar, porque tú simplemente vas a decir quién es el valor en X que está entre el 0 y el 2. Entonces estaríamos diciendo que voy a evaluar al 1, que es el punto medio entre el 0 y el 2, el 1, ¿sí? Al 3, que es el punto medio entre 2 y 4, al 5, que es el punto medio entre 4 y 6, sería este dato, ¿sí? Y al 7, que es el punto medio entre el 6 y el 8. Entonces, para sumas de Riemann te sugiero que escribas de dónde a dónde es cada rectángulo para que puedas visualizar fácilmente quién es el punto medio de cada uno de ellos. Si no fuera fácil, aquí porque fue de 2 unidades y es fácil decir quién está entre el 6 y el 8, por ejemplo. Pero si no fuera claro, lo que puedes hacer es sumar esos límites inferior y superior de cada rectángulo y dividir entre 2. Por ejemplo, aquí yo haría 6 más 8, que es un 14, 14 entre 2 me da este 7. Si yo hago con el segundo, hago 2 más 4, 6, 6 entre 2 me da este 3. Como son enteros, pues aquí es fácil darse cuenta que eso es otra manera de obtenerlos, ¿sí? Pero cuando sea claro, pues tú puedes simplemente decir quién es el punto medio en cada rectángulo. Muy bien, entonces esos valores de 1, 3, 5 y 7 son los que vamos a evaluar en la ecuación. Para nuestro caso, la ecuación dice 1 más punto 1x cuadrada. Entonces yo haría la evaluación del 1, del 3, del 5 y del 7. Ya viste cómo se hace desde la clase pasada, así que nada más te estoy poniendo la sustitución y cuánto dio para cada rectángulo, ¿sí? Y como dijimos, vamos nada más a sumar esas alturas y toda la suma de esas alturas la vamos a multiplicar por el delta x, como dice esta ecuación que está aquí, ¿sí? Entonces esa suma de alturas me está dando 12.4 y lo multiplico por el delta x, que es la base del rectángulo, y entonces tengo un área estimada de 24.8 unidades cuadradas. Muy bien. Ahora, si lo prefieres, también puedes organizar tu información en una tabla, si te parece bien, en donde yo estoy poniendo en la primera columna las x que estoy evaluando, ¿sí? Que serían estos valores 1, 3, 5 y 7, y en otra segunda columna las alturas que alcanzaron los rectángulos al evaluar estos valores. Que si te fijas, esta viene siendo como una tablita como las que hacías cuando querías graficar una parábola. Por ejemplo, decíamos para el 1 me dio 1.1 la y, para el 3 me dio 1.9, para el 5 me dio 3.5 y para el 7 me dio 5.9, que es precisamente los valores de estos puntos medios que está teniendo al tocar cada rectángulo a la función, ¿sí? Y entonces, como son las alturas, sumas las alturas en esa tabla y ya simplemente multiplicas esa suma de alturas por el delta x, que es el ancho de los rectángulos, y obtienes la misma estimación de área. Entonces, pues cualquiera de las dos maneras, como tú te gustes organizar, es correcta. Muy bien. Vamos con este otro ejemplo. En este otro ejemplo nos dicen la situación de que ciertos comestibles se introducen en un congelador. Después de un tiempo t medido en horas, la temperatura de estos baja a razón de, y nos dan la ecuación que determina el descenso de la temperatura de estos comestibles como R de t es igual a 2 más 2 sobre t más 3. Estima el área bajo la gráfica desde 0 menor o igual que t menor o igual que 2. Esta manera de decirnos los intervalos cuando manejan el menor o igual, acuérdate que determina intervalos cerrados, es decir, que yo voy a considerar desde el 0 hasta el 2, incluidos el 0 y el 2. Y dice que hagamos 4 rectángulos. Aquí yo te puse un esbozo de la gráfica. Te fijas, no tiene graduación por este lado. Solamente es un esbozo para que veas cómo va. Entonces, tú te puedes ayudar dando valores y sustituyendo en la T, o ayúdate también con el GeoGebra, que ya te lo había recomendado desde antes. Muy bien, entonces primero necesitamos saber el ancho de los rectángulos y eso lo vamos a hacer con el cálculo de la base, que aquí dijimos que le vamos a llamar delta x. Entonces hacemos la resta del valor superior menos el inferior, en este caso 2 menos 0, y dividimos entre 4.
y nos estaría dando que cada rectángulo va a tener un ancho de 0.5. El cálculo del área con sumas de Riemann dijimos que de manera genérica lo vamos a decir como la suma de todas las sustituciones que hagamos en la función, que vendrían siendo nuestras alturas, y esa suma la vamos a multiplicar por el delta x. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros rectángulos? De acuerdo a este ancho que van a tener y el valor inicial que empieza en 0, sabríamos que nuestro primer rectángulo va a ir de 0 a 0.5. El segundo va a ir del 0.5 al 1, que serían estos valores de 0.5 a 1. El tercero de 1 a 1.5 y el cuarto de 1.5 a 2. Y te decía que es importante que escribas de dónde a dónde va cada rectángulo para que puedas fácilmente visualizar cuáles son sus puntos medios que vas a evaluar en las funciones. Entonces, entre el 0 y el 0.5 su punto medio es 0.25. Entre 0.5 y 1 su punto medio es 0.75. Entre 1 y 1.5 su punto medio es 1.25. Y entre 1.5 y 2 su punto medio es 1.75. Esos son los datos que vas a evaluar en la función. En esta ocasión la función pues es un poquito más elaborada que la que trabajamos antes y las que trabajamos con los rectángulos inscritos, por el hecho de tener esta sumatoria en el denominador del segundo término. Entonces pues nada más con cuidado a la hora de hacer las operaciones. Entonces evaluamos el punto 25, en donde va la t, ahí lo ponemos, 2 más 2 sobre punto 25 más 3. Evaluamos el punto 75, el 1.25 y el 1.75. Acuérdate que estamos evaluando puntos medios. Y con mucho cuidado las operaciones, aquí te estoy poniendo ya los resultados que a mí me dio: 2.61, 2.533, 2.4705 y 2.421052.632. ¿Sí? Mi recomendación para ti a la hora de hacer operaciones pues es que tengas cuidado de que se haga primero la suma que está en el denominador. Aquí por ejemplo yo haría 3 más 0.25 y luego 2 entre 3.25, y ya que tengo ese resultado le sumo el 2 que está antes. O si tu calculadora maneja fracciones o maneja paréntesis, pues ten cuidado y nada más confirma que te dé este mismo dato que me está dando a mí. Ok, entonces organizándonos en una tabla, yo pondría los valores en X que estoy evaluando y los valores que me está dando esa sustitución, que vienen siendo las alturas de los rectángulos, y voy a sumar esas alturas. Y entonces dijimos que yo voy a colocar aquí simplemente la suma de las alturas y voy a multiplicar por el ancho de las bases, que en este caso es 0.5. Entonces me está dando una estimación de 5.02. ¿Sí? En cuanto a los decimales, pues ya habíamos comentado que depende de la precisión que te pidan de las unidades que maneje tu problema, ¿verdad? Tu ejercicio. Aquí está hablando de grados de temperatura, pero como ahorita estamos enfocados más que nada en la estimación del área bajo la curva, pues lo puedes decir como unidades cuadradas. ¿Ok? Muy bien. Bien, pues eso sería todo por nuestra clase del día de hoy. Ve por favor a Classroom para que cheques en qué consiste la actividad y cuáles son sus requisitos para que cumplas con ellos en tiempo y forma. Gracias por tu atención. Hasta luego.